y de haber compartido con ella varias experiencias y varias pláticas ya. Y créanme que es un placer y un gusto el poder escucharla y poder aprender de ella. Ahorita les leo su currículum, pero además de su currículum, déjenme decirle que ella es líder oro de la empresa, oro ejecutivo, y que además en esto de los incentivos es toda una campeona, porque ya está para Elevate, ya tiene su lugar ahí ganado, y para Canadá, para Banff, también ya lo tiene ganado, asegurado. Entonces, pues se la va a pasar viajando con una vez que esta situación nos lo permita realizar. Pero para leer su currículum, la doctora Jania González, médico egresado de la Universidad La Salle, médico certificado en medicina funcional en el Institute of Functional Medicine, maestra de nutrición clínica en la Universidad de Anáhuac, profesora de nutrición clínica a nivel posgrado y autora del libro Managing Patients with Obesity, editorial Springer 2016. Es para mí un placer dejarle los micrófonos y la pantalla a la doctora Jania González. Muchísimas gracias, Javier. Qué gusto que haya sido tú quien me presente. Muchísimas gracias, aunque sea nos vemos aquí a distancia. Y bueno, pues encantada de poder compartir con ustedes un tema que me súper apasiona, un tema que además de que creo que tiene muchísima importancia por la trascendencia en la que estamos viviendo en este momento con respecto a las enfermedades, el sistema inmunológico y bueno, todo lo que ya hemos estado escuchando todos los días, pues además es increíble que me permitan compartirles esta nueva visión, esta nueva tendencia que hay a cómo abordar a partir de ahora las enfermedades, que bueno, pues créanme que a mí, a partir de que empecé a dedicarme a la medicina funcional, pues se me cruzaron muchos cables porque pues yo fui educada como la mayoría de los profesionales de la salud en este país bajo un sistema específico y que claro que cuando me empezaron a presentar todas estas nuevas ideas y toda esta tendencia, como que al principio no lo podía creer, ¿no? De alguna forma me daba como que mucho conflicto decir, ¿por qué no me enseñaron esto desde el principio? ¿Por qué no aprendí a ver la medicina desde esta perspectiva que sin duda la aplaudo y la admiro? Y pues que ojalá pudiéramos cada vez ser más los profesionales de la salud, que tuviéramos esta visión, que compartiéramos esta perspectiva, porque estoy segura que es la mejor forma de poder apoyar a nuestros pacientes, de poder realmente buscar la salud, ayudar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a que estén en un equilibrio, en un balance que realmente nos lleve a estar cada vez mejores y no dedicarnos únicamente a estar diagnosticando enfermedades y dando tratamientos farmacéuticos que muchas veces, lejos de curar, simplemente mantienen una enfermedad. Y pues bueno, que al final de cuentas sabemos perfecto que todos los fármacos tienen efectos secundarios negativos y si bien nos ayudan a curar una cosa, pues de todas formas descomponen otra. Entonces, esta perspectiva que les voy a platicar el día de hoy, estoy segura que les va a hacer muchísimo sentido. Si hay profesionales de la salud aquí conectados, me encantaría que se den la oportunidad de abrirse a conocer cada vez más a este respecto. Y pues a los pacientes, a las personas que no son profesionales de la salud y que estén interesados, pues sabemos ya muchísimas personas en México enfocadas a este tratamiento, entonces solamente es cuestión de buscar otras alternativas. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Obviamente antes de que empecemos en la plática así ya de una forma específica, pues les tengo que platicar un poquito de qué se trata la medicina funcional para que podamos identificar el panorama general que les voy a ir detallando cada vez más. Del lado derecho vemos el árbol de la medicina funcional. Esta es pues la imagen con la que nos forman, ¿no? La certificación de medicina funcional empieza con esta base, tratando de explicar a la medicina funcional con esta imagen maravillosa. Fíjense bien, hasta arriba de un árbol siempre hay las ramas, ¿no? El follaje, todas las hojas, etc. La medicina convencional se enfoca a ese follaje, a esas ramas, ¿no? Entonces, normalmente en la carrera de medicina nos educan para diagnosticar enfermedades, pero que estas enfermedades obviamente se tienen que ir segmentando dependiendo de los aparatos y sistemas que involucran. Entonces, si tienes una enfermedad del pulmón, pues atiendes con el neumólogo. Si tienes una enfermedad del corazón, la atiendes con el cardiólogo. Si tienes un problema a nivel de sistema nervioso central, lo atiendes con un neurólogo y poco a poco se van ramificando todas estas corrientes
Y si se fijan, pues cada vez un especialista se enfoca más detallado en una parte del cuerpo. Por ahí algunos colegas hasta hacen la broma de que al rato va a haber ortopedista del pie izquierdo del dedo chiquito. Porque es real, cada vez empezamos a ver cómo hay más subespecialidades, cómo cada vez se va haciendo más pequeño el sitio de acción de un especialista y que efectivamente son muy expertos en ciertas patologías, pero son muy pocas las patologías, ¿no? O sea, finalmente dejamos de ver al paciente como un todo, dejamos de ver al paciente como un ente integral, donde obviamente el corazón siempre va a ir de la mano con la función del pulmón y obviamente siempre vamos a ir de la mano con cómo está nuestra respuesta inmunológica, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestro sistema intestinal, y al final tenemos que aprender que los seres humanos pues somos únicos dependiendo de muchos factores que ahorita voy a comentar, pero que se nos ha ido olvidando poco a poco hacer esta evaluación integrada y nos vamos enfocando cada vez más en los pequeños detalles de solo un abordaje, ¿no? De solamente una especialidad. Y entonces en la carrera convencional nos dicen que para poder diagnosticar una enfermedad, irnos un poquito más abajo de esas ramificaciones que tiene el árbol, tenemos que identificar cuáles son los signos y síntomas que caracterizan a esa enfermedad. Y de hecho me acuerdo que cualquier profesional de la salud que esté aquí conectado se acordará de que hasta te lo aprendes de memoria, ¿no? ¿Qué es un síndrome? El conjunto de signos y síntomas. Y a partir de síndromes empezamos a diagnosticar enfermedades poco a poco. Pero al saber que estos signos y síntomas tienen una raíz, pues tenemos que estudiar este árbol muchísimo más abajo. Y en la medicina funcional, a diferencia de la medicina convencional, identificamos 7 sistemas funcionales. Y ojo, cada uno de estos sistemas funcionales involucra muchos órganos del cuerpo, involucra muchas partes del cuerpo porque, como mencioné hace rato, no somos entes donde el corazón funciona solito y el pulmón funciona solito, sino que tenemos que integrar la función de ellos y de otros órganos para poder identificar ciertas funciones. Entonces, ¿qué genera los signos y síntomas? Pues que alguno de estos sistemas funcionales no está en armonía, no está en equilibrio, no está en homeostasis, y entonces la pérdida de ese equilibrio hace que se manifieste un signo o un síntoma. Ahora, normalmente estos sistemas funcionales pues van a alterarse ya sea hacia la alta o hacia la baja, o funcionan de más y están produciendo de más, o están a la baja y no están produciendo óptimamente algunas cosas, y van a alterarse a partir de factores específicos que se consideran en la medicina funcional en 3 grupos. Los antecedentes, donde sin duda, por supuesto, importa mucho la genética, importan mucho los factores que tuviste desde la infancia, factores incluso desde que estabas dentro de tu mamá, ¿no? De la concepción del producto, etcétera. Pero también hay otros factores como los desencadenantes y los mantenedores o perpetuadores, que a estos en particular les tenemos que poner muchísima atención. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestra genética, estos factores pueden afectar la manifestación, la prendida o la apagada de ciertos genes que van a repercutir en muchas características. Entonces, yo creo que por ahí muchos habrán escuchado quizá nuestros abuelos que decían, es que a esta persona le dio diabetes porque le dio un susto. Y bueno, científicamente está comprobado que no porque te dé un susto te va a dar diabetes, pero sí ese susto pudo haber sido un desencadenante, que ya traías una alteración del páncreas, ya traías una alteración genética, y ese factor desencadenante acabó de echar la última gota para que entonces la enfermedad se manifestara. Y los perpetuadores, pues quizás son, en mi opinión, la parte más importante que tiene que ver con el estilo de vida, porque evidentemente si tú traes una carga genética, si tienes ciertos desencadenantes y además tienes exceso de peso o además duermes mal la mayor parte de las veces o no te alimentas de una forma correcta, que al final estos son los perpetuadores que no permiten que tus sistemas estén funcionando de forma correcta, pues es mucho más factible que desencadenes una alteración. Pero fíjense qué es lo interesante, la medicina convencional como que se queda de la mitad para arriba. Normalmente te diagnostican una enfermedad, la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país y que son las razones por las que la gente se muere en este país, que son diabetes, enfermedades del corazón y cáncer,
pues como que te hacen el abordaje, te diagnostican y la gran mayoría de las veces te dicen, vas a tener que tomar esta pastilla de por vida y la enfermedad no se te va a quitar. Y entonces de alguna forma nos mentalizan a que pues con tomar la pastilla santo remedio y se acabó el problema. Cuando en realidad la medicina funcional lo que hace es ir todavía más adentro, más profundo y más detallado a cuál fue la raíz que generó ese árbol. Porque antes de que hubiera el tronco, estaba primero la raíz. Y entonces fíjense bien, tenemos aquí estos factores que ven en la pantalla hasta abajo, que en realidad son la causa de que se altere todo lo demás o que todo lo demás funcione de forma armónica. Sueño y relajación, ejercicio y movimiento, nutrición, estrés, relaciones, traumas, y no solamente traumas emocionales, también me refiero a traumatismos químicos, físicos, eléctricos, etcétera, microorganismos y contaminantes ambientales. Está comprobado que para la manifestación de una enfermedad crónica, solamente el 30% se debe a los genes. El otro 70% está relacionado con la epigenética, que es cómo el ambiente, cómo el medio ambiente al que estamos expuestos en cuanto a contaminación, alimentación, estrés, etcétera, va a hacer que esa enfermedad se presente o no. Seguramente conocen muchas personas que tienen diabetes y que sus padres no tenían diabetes o al revés. Dos padres diabéticos, pero la otra persona no presenta la enfermedad. ¿Por qué? Por la importancia de esta epigenética. Y entonces, lo que nos manda la medicina funcional y pues lo que yo realmente he practicado ahora ya desde hace casi 3 años, pues es enfocarme mucho más en cuidar la raíz del árbol que en estar diagnosticando enfermedades. ¿Por qué? Porque si cuido la raíz, empiezo a incidir directamente en estos cambios epigenéticos, empiezo a incidir en los determinantes, en los perpetuadores, y poco a poco, obviamente, ayudamos a que los sistemas funcionales tengan una mejor evolución y por supuesto que poco a poco empiezan a bajar los síntomas y pues si ya no hay síntomas, si ya no hay signos, pues la enfermedad ya no está presente. Y sí hay evidencia de que muchas de las enfermedades que se creían incurables sí se pueden revertir. Obviamente no es fácil y pues va a implicar que cambies por completo la raíz. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántas personas con una enfermedad realmente están dispuestas a incidir en todos los aspectos que generan la raíz de ese árbol? Piénsenlo y la verdad es que muchas veces pues es más cómodo decir, pues me tomo mi pastilla todos los días, de algo me tengo que morir y deslindarte de la responsabilidad que implica comer bien, dormir bien, tener relaciones productivas, saludables, no estresarte, en fin, una cantidad de cosas que la verdad la mayoría de la gente desafortunadamente no está dispuesta a hacer, o por lo menos no todas. Por ejemplo, pues sabemos que hay mucha gente que, pues bueno, si hago dieta, pero la verdad es que el ejercicio no me gusta, o al revés, hago ejercicio, pero me encantan las pizzas, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que la raíz funciona en un todo y de forma completa. Entonces, ¿qué recomendaciones son las generales y las más importantes que todos deberíamos de estar atendiendo? Y que, bueno, en tiempos de coronavirus mucho más, porque obviamente sabemos que estamos en riesgo de contagiarnos de una enfermedad para la que todavía no sabemos bien cuál es la cura específica, pero pues que entre mejor estemos, probablemente la toleremos de una mejor manera y nos podamos recuperar fácil. Entonces, fíjense, si nos vamos a enfocar en la raíz de este árbol, pues de entrada hay que dormir 7 a 8 horas. Hay personas que durmiendo menos logran recuperarse bien y su metabolismo funciona bien. Hay algo importantísimo que es la individualidad. Repito nuevamente, somos seres únicos, integrales y que probablemente alguien con dormir 6 horas está perfecto. Hay quien necesite dormir 9, pero pues el chiste es que vayamos viendo que no haya alteraciones bioquímicas, que no haya alteraciones metabólicas secundarias a las horas, ¿no? Entonces, en promedio, 7 a 8 horas. Por supuesto que todos debemos de hacer ejercicio y esto no es un tema como para bajar de peso o para quemar calorías o para evitar la flacidez y la celulitis. No. Esto es una cuestión que tiene que ver con la oxigenación, que tiene que ver con que el metabolismo funcione bien, que tiene que ver con que nuestros músculos estén en óptimas condiciones para mantenernos independientes hasta que seamos grandes, ¿no? Que los adultos mayores puedan subir escaleras, que se puedan sentar solitos, que puedan ser de alguna forma más independientes.
por supuesto que la nutrición, y obviamente esta es mi pasión y mi expertise, la nutrición tiene que ser balanceada, pero tiene que ser completa. Y muchas veces ahí está el error, porque en las carreras de nutrición, pues normalmente te dicen, con comer bien es suficiente, pero ese bien, pues ¿qué significa? ¿Bien para quién? Para una persona que trabaja 8 horas o 12 horas, para una persona que pesa 60 kilos o 90 kilos, para una persona que tiene mucho músculo o tiene mucha grasa, para una persona que está expuesta a factores ambientales contaminantes o no. Hay tantos factores de por medio en una dieta balanceada y completa que pues yo creo que muy pocos sabemos realmente qué es comer bien. Y disminuir el estrés, que aquí, bueno, pues creo que en estos tiempos nos cuesta un poco más de trabajo, pero bueno, también en la vida diaria nos empezamos a acostumbrar a este estrés que, bueno, muchas personas que viven en la Ciudad de México pues lo han escuchado, ¿no? Que siempre te dicen, ah, no, seguro tú vives estresado. Y como que te acostumbras a ese estrés, que es lo peor del caso, ¿no? Pero el tema no es que tú te sientas solamente anímicamente o psicológicamente estresado, sino que hay un estrés adicional, que es el estrés celular. Les voy a platicar más detalles de eso adelante, pero el estrés celular a veces no se siente o a veces no se ve hasta que se manifiesta ya como una enfermedad, es decir, cuando ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que estar alertas de cuidar ese estrés de nuestras células. Súper importante también tener relaciones saludables que finalmente van de la mano con el tema del estrés, pero que también el sentirnos en paz, acompañados, queridos, apapachados, apoyados, pues es parte de la vida, es parte de lo que nos hace sentir bien, que nos da un impulso, el que te guste estar cada vez mejor para compartirlo con tu familia, con tus seres queridos, y pues muchas veces nos enredamos más bien en lo contrario, ¿no? Desde el que tiene el trabajo incómodo con el jefe incómodo, o el jefe que ya no aguanta a sus subordinados que son flojos, o a veces problemas en casa, familiares, de pareja, con las amistades, y que muchas veces estamos en estos ciclos, ¿no? En estos ciclos viciosos que tenemos que romper porque siempre van de la mano, ¿no? Si estás angustiado por una relación, pues tampoco duermes bien y luego a veces eso implica que tampoco quieres comer bien, en fin, ¿no? Se vuelve un ciclo vicioso. Y obviamente pues tenemos que evitar tanto los contaminantes como los microorganismos y pues evitar los traumatismos, ¿no? Traumas emocionales, traumas físicos. Entonces, la medicina funcional, el abordaje funcional, repito, más allá de estar diagnosticando enfermedades, va a ir a tratar la raíz. Ok, tienes diabetes, de todas formas hay que corregir esta raíz. Tienes problemas del corazón, de todas formas hay que corregir la raíz. E insisto, tiene que ser integrado, tiene que ser todo al mismo tiempo y por supuesto que se hace también de la mano de un equipo multidisciplinario. Pero entrando ahora sí en materia, un poco más yendo al tema de la suplementación funcional, que es lo que vamos a platicar ahora, pues quiero que sepan que una suplementación funcional no sirve absolutamente de nada si primero no tienes una dieta balanceada. Que tengas un equilibrio y un aporte sano, saludable, balanceado, equilibrado de los principales macronutrientes que son carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, por ahí tiene que empezar todo. Tenemos que saber que debemos de evitar el exceso de carbohidratos, tenemos que evitar a toda costa el exceso de azúcares, el exceso de harinas refinadas, tenemos que evitar a toda costa las grasas saturadas y malas, que son las grasas animales, evitar todo lo que es literalmente puro gordito, ¿no? Como dicen por ahí, evitar las carnitas, evitar la chistorra, el chorizo, el tocino, el chicharrón, etcétera, porque lo que tenemos que buscar consumir de los animales en realidad son las proteínas, pero proteínas magras, proteínas que no tengan una cantidad elevada de grasa y que sean más cantidad de proteína. Y obviamente los tenemos que poner en un balance óptimo adaptado a las necesidades de cada quien. En general, para la gran mayoría de la población, esta es una distribución recomendada. Está más que comprobado que el exceso de carbohidratos genera muchos problemas en la salud, entre ellos la obesidad y la diabetes. Entonces, el disminuir de forma específica la cantidad de carbohidratos va a repercutir positivamente en nuestra salud. Y las únicas condiciones bajo las que está recomendado incrementarlos es, 1, que hagas mucho ejercicio, o 2, que quieras subir de peso o una persona con desnutrición. Bajo esas circunstancias está justificado que aumentemos los carbohidratos, pero fuera de ahí está demostrado casi en todos los demás escenarios
que la limitación de los carbohidratos es benéfica porque nos ayuda a que el metabolismo funcione mucho mejor. Y por supuesto, recalco, evitar los azúcares simples y evitar las harinas refinadas. Entonces, aquí les pongo el resumen, tómenle foto de cuál consideramos una nutrición óptima en cuanto a la calidad. Repito que la cantidad pues tiene que ser muy individualizada, pues dependiendo de tu peso, tu estatura, tus actividades, si haces ejercicio, etcétera, pero la calidad prácticamente es la misma para todos. Carbohidratos saludables que tengan poca cantidad de azúcar, que sean de bajo índice glucémico y que sean ricos en fibra. Aquí les doy un súper tip. Cuando tengan chance, métanse a Google, a cualquier buscador, y le van a poner tablas de índice glucémico, se van al apartado de imágenes, y entonces ahí van a poder encontrar listas enteras de todos los carbohidratos para que puedan identificar cuáles son de bajo y cuáles son de alto. En general, la recomendación es que utilicemos solamente los carbohidratos que están por debajo de 55 de índice glucémico. Entonces, si ven uno de 80, de preferencia evitarlo. Si ven uno de 35, increíble, adelante, para que eso les dé una idea general de cuáles son los carbohidratos que sí se recomiendan. Evitar los azúcares simples y las harinas refinadas, utilizar proteínas variadas, magras, y dentro de lo posible, incluir proteínas de alto valor biológico. Yo soy una fiel creyente y defensora de la proteína de origen animal. Bioquímicamente hablando y nutricionalmente hablando, la proteína del suero de leche y la proteína de la albúmina son las mejores dos proteínas para el ser humano por la cantidad de aminoácidos esenciales que contienen. Entonces es súper recomendado nutricionalmente incluirlas siempre y cuando tengas cuidado con el exceso de grasas, porque pues al final la leche y el huevo tienen grasa, entonces solamente tener cuidado con no exceder la cantidad de grasas. Ahora, si tú eres una persona vegana, no te preocupes porque se puede mejorar el valor biológico de las proteínas vegetales siempre y cuando se haga una combinación adecuada de ellas, ¿ok? También es recomendable utilizar solamente grasas buenas y estas grasas buenas se llaman grasas mono y poliinsaturadas, que en general son las grasas omega 3, 6 y 9, que las encontramos en los pescados, en el salmón, en las sardinas, en el aceite de oliva, en el aguacate y en los frutos secos como las oleaginosas, ¿no? Que son nueces, almendras, etcétera. Entonces, esas son las grasas buenas y las debemos de incluir en la dieta. Pero lo más importante que les quiero recalcar el día de hoy es que toda dieta óptima debe contener una cantidad completa de vitaminas y minerales, todas las vitaminas y todos los minerales, puesto que estas moléculas resultan ser los tornillos y las tuercas para que el sistema general funcione. De nada sirve que tú sigas las 4 primeras instrucciones si no tienes completa la última, porque es como tener un bonito motor, pero que no está apretado, entonces tarde o temprano se va a destartalar. Necesitas apretar muy bien los tornillos y las tuercas para que el sistema funcione de forma correcta y esos tornillos y esas tuercas son las vitaminas y los minerales. Y algo increíble que tenemos que también tener clarísimo es que todos los nutrientes funcionan de forma sinérgica. Esto quiere decir que no necesitas únicamente uno de los nutrientes, no necesitas solamente reponer una vitamina al día. Por ejemplo, ahora que tanto se habla del coronavirus, pues por ahí han circulado muchísimos artículos que dicen que el suplemento de vitamina C ayuda. Sí, claro, siempre y cuando todo esto esté también en orden. Porque si tú comes fatal, no por tomarte tu suplemento de vitamina C vas a funcionar. O si no tienes ninguna de las otras vitaminas, no por tomar vitamina C vas a estar en óptimas condiciones. Y esto también me gusta mucho aprovechar los espacios como este foro para hacer alusión a, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, pues ¿qué es lo primero que le dice el ginecólogo? Pues tienes que tomar ácido fólico. Y todo mundo yo creo que sabe que cuando te embarazas hay que tomar ácido fólico. Pero ojo, un bebé no está creado solamente a partir de ácido fólico. Para que un bebé se desarrolle de forma óptima, correcta, que tu placenta crezca, que tenga bien el líquido amniótico, que el cordón umbilical funcione perfecto y que todo esté de maravilla,
no solamente necesitas ácido fólico, necesitas suficiente proteína, necesitas todas las vitaminas, todos los minerales. Y entonces, ojo, tenemos que cambiar estos paradigmas de enfocarnos únicamente a un nutriente y entendamos, por favor, que todos los nutrientes funcionan en sinergia. Y fíjense qué números tan alarmantes tenemos en esta pantalla, en donde se demuestra qué porcentaje de los adultos arriba de 19 años tienen deficiencia específica de alguna vitamina o de algún mineral. Entonces, cuando yo vi esta gráfica la primera vez, casi me voy de espaldas, porque vean los números, o sea, prácticamente el 100% de las mujeres tiene alguna deficiencia de vitamina E, y básicamente, pues la mitad de los seres humanos adultos tienen carencia de más de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos que el metabolismo funcione? ¿Cómo esperamos que el cuerpo funcione si no tenemos todos los nutrientes que el cuerpo necesita? Básico. Los nutrientes son lo que la célula necesita para funcionar bien. Y la célula necesita en específico vitaminas, minerales, agua, carbohidratos, grasas y proteínas. 6 nutrientes, pero los necesita los 6. Entonces, ¿por qué ahora, independientemente de las condiciones pues del estrés y de la contaminación y todo, por qué ahora hay cada vez más enfermedades? Cosas que a lo mejor antes veíamos que solo les daban a los abuelitos o que ya les daba a las personas en edades muy avanzadas. ¿Por qué ahora desde antes hay tantas alteraciones? Uno, por la raíz que ya platicamos, el estilo de vida que obviamente se ha ido detrimentando cada vez más, pero también muy importante las carencias de estas vitaminas. ¿Por qué? Pues porque vean cómo era la comida de nuestros abuelos, pues comían frijoles, arroz, tortillita, fruta, ¿no? Esa era como la comida de todos los días general. Desafortunadamente hoy en nuestros días, la gran mayoría de las personas, por lo menos en México, me atrevo a decir que 7 de cada 10 mexicanos, pues comen mucho más comida rápida, comida que no es nutritiva, comida muy calórica, con mucha grasa, con muchos carbohidratos, pero muy pobre en micronutrientes. Si no fuera cierto esto, pues no tendríamos el 70% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y entonces queda claro que 7 de cada 10 mexicanos no comen bien, no comen suficiente, y nuevamente, pues díganme a cuántas personas con sobrepeso, con obesidad, conocen que digan, ay no, de comerme una pizza o comerme una hamburguesa, prefiero 1000 veces una ensaladita. Pues claro que no es lo común. Entonces, si no tenemos micronutrientes, pues menos va a funcionar nuestro metabolismo, menos van a funcionar todas las cosas que nos lleven a la mejoría. Y fíjense, este artículo que les estoy poniendo en pantalla es específico para la población mexicana. No me pregunten por qué está en inglés, pero no encontré la referencia en español. Pero bueno, este artículo demuestra resultados de una de las últimas encuestas de nutrición y salud en nuestro país que se llaman ENSANUT, y esta está publicada en el 2017, o sea, tienen poquito tiempo. Y quiero que vean del lado derecho, es el porcentaje de personas que no toman la cantidad adecuada de micronutrientes. Entonces, fíjense los números tan alarmantes. ¿Cómo está la vitamina A, la vitamina B12, la vitamina C? La D, ¿qué tal? Casi el 100% de las personas adultas mayores en México tienen deficiencia de vitamina D, que esta es una vitamina que, por ejemplo, se activa con la exposición solar. Y bueno, pues obviamente, pues la gran mayoría de las personas adultas mayores están en casa, ¿no? No salen a caminar por estas mismas condiciones que ya mencionamos antes, o si están en una casa de asilo o están en el hospital incluso, pues claro que no reciben el sol y por supuesto que no activan esta vitamina, pero no es la única. Quiero que vean pues cómo todas realmente tienen algún porcentaje de inadecuación, algún porcentaje de deficiencia, específicamente hablando de la población en México. Y esto se manifiesta en todo el mundo, no somos el único país que tiene tantas deficiencias, esto es a nivel mundial, a nivel general. La OMS ha reportado que existen más de 2 billones de personas que tienen deficiencia de algún micronutriente. Tanto es así que fíjense, en Harvard, además de definir pues qué cantidad de alimentos deberíamos de consumir de cada grupo, y que por ahí ya incluyen el recomendar tomar una copita de vino tinto al día, fíjense abajo del vino que dice, se recomienda un multivitamínico diario más un extra de vitamina D en prácticamente todas las personas.
Y no lo dice la doctora Hania, lo dice Harvard, la Universidad de Harvard, que ustedes saben que tiene un gran prestigio en cuanto a su academia, en cuanto a su investigación, a sus publicaciones. Entonces, pues ya está hasta ahí definido y ejemplificado muy claro que se recomienda. ¿Por qué? Porque no cubrimos ya los requerimientos óptimos que necesitamos. Uno de los factores es, por supuesto, que llevemos una mala alimentación, que no consumamos suficientes frutas, verduras, granos integrales, granos enteros, etcétera, que comamos demasiada comida chatarra, pero también implica el cambio climático, el calentamiento global, cómo han ido cambiando las prácticas de agricultura incluso, que pues obviamente una manzana o una naranja de hace 70 años tenían muchísima más nutrición que lo que tienen ahora. Y ahora seguramente han visto más de una vez en alguno de los supermercados que te ponen una manzana gigante, redonda, redonda, más bonita que la de Blancanieves, pero que no está seguro que la consistencia, la cantidad más bien de nutrientes sea la óptima. ¿Por qué? Porque hay ya tanta ingeniería de por medio. ¿Por qué? Porque hay tanta gente y tanta demanda que necesitas acelerar los procesos de maduración para que puedas abastecer a tantas personas, pero que no forzosamente estamos cubriendo los requerimientos. Pero además de todo esto que ya les platiqué, hay otro factor muy importante que quiero recalcar y que tiene que ver con lo que les decía de que nuestras células se estresan, que es la oxidación. Fíjense, el proceso normal de vida del ser humano, todos los seres humanos, dependemos del oxígeno. Si nosotros no respiramos, nos morimos, punto, ¿no? El hecho de estar consumiendo oxígeno hace que ese oxígeno se metabolice en nuestro cuerpo para al final producir CO2, pero lograr darle energía a todo el metabolismo. Y ese proceso que se hace en el metabolismo para poder proveernos de energía tiene que ver con la captación de oxígeno específicamente dentro de las mitocondrias de nuestras células, y entonces a través de reacciones bioquímicas de oxidación logramos producir energía. Entonces, para vivir nos tenemos que oxidar. Para que funcionen todos nuestros sistemas y todos nuestros órganos, nos tenemos que oxidar. Y obviamente, como la oxidación es un proceso natural de vida, pues la naturaleza nos provee de la prevención básica de esta oxidación, que son los antioxidantes. Y quiero que vean esta imagen que es muy clara y que es muy, muy, muy específica de cómo para poder obtener una protección antioxidante a partir de los alimentos, literalmente tenemos que comer todos los colores de vitaminas y minerales, es decir, todos los colores de frutas y verduras para lograr tener una protección antioxidante óptima. Pero ojo, esto se tiene que hacer todos los días. La pregunta es, ¿realmente consumes de todo esto un poquito diario? ¿Realmente tienes todos los días frutas y verduras frescas de todos los colores para estar seguro que puedes neutralizar esa oxidación? Si sí, te felicito, y si no, no te preocupes porque hay alternativas. Pero ojo, esta protección básica únicamente funciona para los procesos normales de oxidación que ya mencioné, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y entonces mantenemos un equilibrio entre los antioxidantes y la oxidación, que la oxidación lo que hace es producir radicales libres de oxígeno, así se llaman esas moléculas que se producen en la oxidación. Y entonces, si nosotros mantenemos un estilo de vida dentro de todo saludable y comemos todas las frutas y verduras diario, pues logramos mantener este equilibrio de oxidación y antioxidación. El problema es que la mayoría de las veces, y sobre todo en ciudades grandes, en donde estamos expuestos a todas estas cosas que ven en pantalla, empezamos a tener mucho más oxidación de la normal. Por ejemplo, la radiación ultravioleta con o sin capa de ozono. La contaminación, si estás cerca de alguna fábrica, si estás cerca de muchos coches, si caminas en la calle en pleno periférico, pues donde están la mayoría de los coches, pues estás expuesto a mucha contaminación. Radiaciones, y ojo, las radiaciones no solamente pensemos en cosas raras, esto genera radiaciones. Todo el tiempo estamos pegados a esta cosa, dormimos al lado de ella. Y ahora imagínense cuando las cosas estaban sin contingencia, pues cuando vas a trabajar en un lugar pequeño, en una oficina pequeña, ¿cuántos celulares hay al mismo tiempo? Problemas de tabaco, alcohol, exposición a drogas, pero ojo, también a medicamentos.
porque también los medicamentos oxidan y bueno, sin lugar a duda, la inflamación de las células, la inflamación secundaria a enfermedades, la inflamación secundaria al acúmulo del tejido adiposo en el sobrepeso y la obesidad, etcétera. Y entonces todos estos factores empiezan a generar un aumento en la oxidación y entonces fíjate bien, ya no nada más tienes los procesos oxidativos normales de vivir, de respirar, de comer, etcétera, sino que a todo eso le estás sumando muchísimos más radicales libres, muchísimos más daños oxidativos, y estos daños oxidativos dañan a la parte de la célula específica que se encarga de producir energía, que se llama mitocondria. Entonces, vean esta imagen, del lado izquierdo vemos una mitocondria saludable, una mitocondria que está en óptimas condiciones, que solamente está expuesta a la oxidación normal y que tiene una buena defensa antioxidante, pero del lado derecho vemos una mitocondria dañada por este estrés oxidativo y por lo tanto es una mitocondria envejecida, una mitocondria enferma. Entonces, si tus mitocondrias están enfermas, pues ¿de qué forma vas a producir energía de forma óptima? Si tus mitocondrias están enfermas, ¿cómo quieres que tu páncreas funcione? ¿Cómo quieres que el hígado funcione? ¿Cómo quieres tener contracciones musculares óptimas? ¿Cómo quieres poder pensar con claridad, estar en paz, estar tranquilo si tienes mitocondrias dañadas constantemente y crónicamente por un estrés oxidativo? Y quiero recalcar nuevamente que no puedes ver a tus mitocondrias, o sea, no es como que de repente digas, ay, me duele la cabeza, se me hace que mi mitocondria está envejecida. No, realmente no hay un síntoma específico claro que pueda decirte que tu mitocondria está enferma, pero si esto se prolonga en el tiempo y se hace crónico, al rato tienes una enfermedad que muy probablemente fue secundaria a este daño mitocondrial. Y aquí les pongo en pantalla algunas de las enfermedades por sistemas que están generadas por este estrés oxidativo, que están generadas por este daño mitocondrial. Entonces, vean qué alarmante, pues prácticamente todas las enfermedades que conocemos son secundarias a este estrés oxidativo, son secundarias a este daño mitocondrial, y pues que no hacemos consciente que uno de los factores primordiales de tratamiento y enfoque tiene que ser ayudar a nuestras mitocondrias a que puedan descansar, a que se puedan replicar, a que se puedan rejuvenecer y obviamente a que no estén dañadas. Y nuevamente insisto, hay que corregir toda la raíz del árbol, hay que corregir todas esas alteraciones que fueron generando estos problemas. Entonces, muy claro queda que ante un estrés oxidativo, ante un exceso de radicales libres de oxígeno, de demasiada oxidación, pues ya los antioxidantes naturales no son suficientes. Aunque comieras todos los colores, aunque comieras todas las frutas y verduras, aunque comieras siempre tu jugo verde y te tomaras en ayuno, lo que quieras hacer, de todas formas es tanto ya el daño oxidativo, es tanta ya la carga de radicales libres de oxígeno que la alimentación no es suficiente. Porque incluso, pues a veces hasta el tomar un antioxidante de forma artificial o de forma exógena, tampoco logra ser suficiente, porque fíjense bien en esta imagen. Queremos demostrar cómo del lado izquierdo tenemos un antioxidante exógeno. Vamos a poner, por ejemplo, vitamina C. La vitamina C en una dosis alta tiene efectos antioxidantes. Sin embargo, esa vitamina C o ese antioxidante exógeno va a lograr contrarrestar un radical libre. Pero ¿qué tal que tienes cientos de radicales libres? Pues resulta que los antioxidantes naturales que el cuerpo produce logran neutralizar muchísimos más radicales libres. El problema es que nuestro cuerpo tiene dañadas a las mitocondrias, tiene dañados los procesos normales de producción de estos antioxidantes y entonces no los puede producir. Y bueno, pues ya se ha demostrado con evidencia científica y que de hecho parte de lo que les voy a mencionar en este momento tiene que ver con el Premio Nobel de Medicina de hace 3 años, que tiene que ver con cómo nuestras células pueden cambiar sus señalizaciones para que logren recuperar a las mitocondrias de una forma mucho más rápida y poder recuperar a todas nuestras células más efectivamente y al mismo tiempo poder producir más antioxidantes endógenos nuevamente, ¿ok? Entonces hay muchísimos fitonutrientes, como los que pueden ver ahorita aquí en pantalla, que nos ayudan a señalizar vías
que tienen que ver con una activación específica, que es el nombre del lado izquierdo, NRF2, que nos ayudan a que las células produzcan más antioxidantes endógenos. Claro, si además le sumas los exógenos, pues mucho mejor, vas a tener un mayor alcance. Pero darle a tu cuerpo estos nutrientes, estos fitonutrientes que han sido estudiados durante millones de años, porque pues realmente ahora cuando hablamos de la medicina tradicional, pues quiero que sepamos que esa medicina tradicional no es la que nos enseñan en la escuela. La medicina tradicional es la que se usa desde hace muchos años, que obviamente tiene que ver mucho con la medicina china, que tiene que ver mucho con la herbolaria y que, pues sin duda desde entonces, el estudio de los fitonutrientes había sido siempre pues una prioridad. Claro que en aquellos tiempos, pues no se tenía la tecnología que se tiene el día de hoy, la tecnología científica, y pues era muy complicado lograr extraer los extractos naturales de ciertos fitonutrientes, y pues tampoco es como que te tomaras 30 litros de algún té o que te hicieras un menjurje con kilos y kilos de plantas, que obviamente no alcanzábamos las cantidades de ese nutriente en particular, más bien del extracto en particular que se necesita. Pero hoy en día, gracias al avance tecnológico, gracias a muchísima investigación, se han logrado extraer los componentes más activos de cada uno de estos fitonutrientes, meterlos en una tableta que los haga muchísimo más altos en cantidad y en miligramos o gramos, y que obviamente eso sí logra tener un impacto mucho más fuerte. O sea, lo que quiero decir es que no por comer hierbitas o tomar tés forzosamente vas a tener un beneficio como el que estoy poniendo en pantalla, porque para tener ese beneficio se requieren dosis altísimas del extracto que difícilmente se van a alcanzar con la comida, con los tés. Necesita estar comprimido en una tableta, en un vehículo que tenga cantidades muy altas. Y otros fitonutrientes, como estos de la pantalla, que nos ayudan específicamente a otra vía de señalización celular que se llama mTOR, y esta vía es específicamente la que nos ayuda a renovar a nuestras mitocondrias. Entonces, imagínate, si número 1, tienes una dieta balanceada óptima en calidad como la que ya platicamos, si además tienes todas las vitaminas y minerales completos de todos los colores como ya platicamos, y si le sumas ciertos fitonutrientes que logran tener impacto en la señalización celular, pues vas a tener unas mitocondrias mucho más saludables. Al tener mitocondrias mucho más saludables, vas a poder empezar a contrarrestar este estrés oxidativo, vas a lograr incidir en que la mitocondria esté sana y en óptimas condiciones para que no se vea como la de la derecha y vuelva a estar como la de la izquierda, y entonces contrarrestes el daño oxidativo por el estrés que se genera en todas tus células. Ahora, no estoy diciendo que el hacer esto va a curar las enfermedades, definitivamente no, pero ¿crees que ayudará a controlarlas? ¿Crees que pueda incidir a mejorar los síntomas? ¿Crees que pueda incidir en acelerar una recuperación? Mi opinión personal es que definitivamente lo hace y que lo he constatado en más de 8 años que llevo dedicada en la práctica clínica a suplementar a mis pacientes y a ver la evolución favorable. Entonces, con esto que ya platicamos, pues creo que empieza a quedar un poquito más claro la importancia de los nutrientes, la importancia de poder concentrar ciertos activos o ciertos extractos de algunos nutrientes. Y ahora vamos a hablar ya para concluir qué es específicamente la la suplementación funcional. Y antes de que nos vayamos a lo más importante, queremos empezar por el principio. Poder definir qué es el RDA. Fíjense bien. El RDA es una cantidad de cierto nutriente que se definió hace más de 70 años y que la última actualización que tuvimos en México fue en 1997, o sea, también ya hace varios años, y que pues tal vez no tiene que ver con las condiciones actuales de vida. ¿Ustedes creen que el clima, que la tierra, el suelo y que los nutrientes son los mismos de 1997 a lo que son ahora? O por el otro lado, ¿ustedes creen que el estilo de vida de la mayoría de la gente es el mismo en 1997 que ahora? Pues la respuesta a ambas preguntas es no, no es lo mismo y desafortunadamente no se ha hecho todavía una actualización más a corto plazo para que podamos tener las nuevas definiciones de RDA. Pero bueno, esto es lo que hay. 1997, la última actualización. Y entonces se definió
¿cuánto es la cantidad mínima de un nutriente en específico que evite que tengas una enfermedad por carencia? Quiere decir que no te enfermes de una enfermedad específicamente asociada a que no tengas ese nutriente, ¿ok? Pero para nada tiene que ver con la dosis óptima que necesitas para que todo funcione de forma correcta. Y para que lo entendamos más claro, pongo el ejemplo de mi querido amigo y colega, el doctor Diego Arenas, que dice que el RDA es como hablar del salario mínimo, literal. ¿Cuánto es lo mínimo que puede ganar una persona para que no se muera de hambre, entre comillas? ¿Ok? Esa es la cantidad RDA y esa es la recomendación que se hace en función de una vitamina. Entonces, díganme, ¿quién de los presentes, de los que están escuchándome ahorita, quiere vivir con el salario mínimo? ¿A quién le gustaría ganar solo el salario mínimo? Entonces, yo creo que nadie va a contestar que a mí, ¿no? Entonces, si no estarías dispuesto a vivir con el salario mínimo, ¿por qué si estás dispuesto a vivir con el RDA? Y de aquí quiero aclarar algo bien interesante. Hay veces que los suplementos que utilizamos en la medicina funcional, pues obviamente traen dosis mucho más grandes que los RDAs porque quieres dar algo óptimo, porque quieres darle a tus células todo lo que necesitan y si lo tienes que reparar, pues hay que dar mucho más. Entonces la gente se espanta porque ve la etiqueta del producto y dice, ay, pero aquí dice que trae más del 100% de lo recomendado. Pues gracias a Dios, porque si trajeras solo lo recomendado tendrías el salario mínimo. Entonces, ¿para qué le inviertes a un suplemento que te va a dar lo mismo que comerte una naranja? Entonces, quiero que entendamos que el RDA no es la recomendación óptima, es la recomendación mínima para que no te dé una enfermedad por carencia, ¿ok? Entonces, para que quede más claro, les pongo esta gráfica que ya no debe haber duda. El RDA es una dosis mínima para que no te enfermes, que no te dé una enfermedad por carencia. La dosis óptima obviamente es mayor. ¿Cuánto? Depende de cada nutriente, ¿no? Cada nutriente tiene su dosis óptima en particular. Y entonces óptima quiere decir que tus células la van a aprovechar para poder funcionar de forma correcta. Pero luego hay una dosis terapéutica. Si quieres incidir todavía más en un sistema funcional, si quieres incidir positivamente o específicamente para modular alguna respuesta, claro que tiene que ser una dosis mucho más grande. Y obviamente existe una dosis tóxica que es todavía mayor. Entonces, fíjate bien, ¿en cuál de las 4 quieres estar? Definitivo no quieres estar en el salario mínimo, pero tampoco quieres intoxicarte. Entonces, un equilibrio entre las dos de en medio, dependiendo de tu objetivo, es lo más recomendado. Si tú eres una persona sana, que no tiene enfermedades, que no tiene alteraciones de sus sistemas funcionales, pues con la dosis óptima estás perfecto. Pero si tienes una enfermedad, probablemente de algunos nutrientes necesites una dosis mayor para poder ayudar a que tus células empiecen a corregir sus funciones. Entonces, de aquí la definición de qué es suplementación. Tenemos 2 corrientes específicas. Una es la suplementación complementaria. Esto se usa cuando no cubres tus requerimientos en la dieta. Por ejemplo, es que no me gustan las frutas o es que no me gustan de todos los colores, nada más me gustan las verdes. Pero si no comes amarillas, rojas, moradas, blancas, etcétera, no vas a tener todos los nutrientes. Creo que eso ya lo dejé en claro. Entonces, no por comer diario lechuga y tomar jugo de naranja, quiere decir que ya tienes todos tus micronutrientes. Tienes 2, ¿no? Entonces, si no te gustan las frutas y verduras o no puedes comer de todas, yo pongo mi ejemplo. La verdad es que a mí no me gusta comprar demasiado en el súper frutas y verduras frescas porque no siempre me los acabo y se echan a perder. Entonces siento feo, entonces prefiero comprar poquito y el resto lo complemento con mis suplementos, ¿no? O alguna persona que a lo mejor quiere ser vegana, entonces al ser vegana no consume lácteos y entonces a lo mejor no tiene suficiente calcio o no consume carne de res, que la carne de res es muy rica en vitamina B12 y entonces necesita suplementarla. O alguien que a lo mejor hace demasiado ejercicio y obviamente tiene requerimientos más altos, entonces necesita complementarla. O sea, hay muchísimos factores que pueden ser la causa de que no tengas suficientes nutrientes, entonces necesitas complementarlos, ¿no? Ya sea porque te faltan o porque tienes requerimientos mucho más altos. Por ejemplo, el embarazo. O sea, ¿ustedes creen que una persona no embarazada debe tomar la misma cantidad de vitaminas y minerales que una embarazada que está creando un nuevo ser humano?
pues claramente la embarazada necesita más dosis, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos a la suplementación funcional terapéutica, que aquí lo que buscas es en específico lograr un efecto, por ejemplo, un efecto antioxidante, ¿no? Entonces, si quiero tener un efecto terapéutico con ese nutriente, entonces busco una propiedad de los nutrientes que son nutracéuticos, ¿ok? Que tienen un efecto terapéutico, pero que son nutrientes, que no son fármacos. Y lo que hacen estos nutracéuticos, lo que hacemos con la suplementación funcional, es apoyar a los sistemas funcionales, optimizar las funciones celulares, porque les decía al inicio que la función de la célula depende de tener los 6 nutrientes: vitaminas, minerales, agua, grasas, proteínas y carbohidratos en óptimas cantidades y en óptimas calidades. Entonces, si yo le doy a la célula los nutrientes completos, todo lo que va a necesitar, pues obviamente voy a lograr que se optimicen esas funciones. Y si cada célula hace lo que tiene que hacer, definitivamente que los sistemas funcionales van a estar en una buena condición y obviamente podemos incidir positivamente en el control de algunas enfermedades. Para que les quede súper claro, ahí les va. ¿Cuál es el RDA? Otra vez, el salario mínimo de la vitamina C para que no te dé una enfermedad por carencia, que esta enfermedad por carencia se llama escorbuto y que prácticamente ya no existe porque obviamente se han ido fortificando los alimentos, etcétera, pero hace muchos años existía esta enfermedad que se llama escorbuto y que le daba a muchas personas y era como, a ver, ¿qué tiene esta persona? Pues resulta que solamente tenía deficiencia de vitamina C y que al corregirla el paciente mejoraba. Hoy en día esas enfermedades es muy raro que las veamos, puesto que las normativas y las políticas de la industria de alimentos y todo, pues ha ayudado a fortificar. Seguro han leído por ahí, sobre todo en los alimentos de bebés, en las fórmulas infantiles, en algunos cereales, que siempre dice adicionado, ¿no? Adicionado con vitaminas, adicionado con minerales, justo para dar lo mínimo indispensable para que estas enfermedades ya no existan. Pero bueno, retomando, el RDA de la vitamina C es 60 miligramos. Con comerte una naranja diario, con eso cubres el RDA. O sea, estate tranquilo que si te comes una naranja diario, no te va a dar escorbuto. Pero ojo, la dosis óptima de vitamina C para que el metabolismo funcione en perfectas condiciones, y te voy a decir para qué sirve dentro de algunas cosas la vitamina C, porque es una lista interminable, te voy a contar algunas. La vitamina C sirve para la colágena, o sea, para la piel, para que la piel esté bien hidratada, para que tenga buena textura, para que tenga buena elasticidad, para que no aparezcan las arrugas, pero también para la pared de los vasos sanguíneos, que todas tus arterias estén fuertes, que tengan paredes vasculares fuertes. También sirve para el sistema inmunológico. Hoy en día es súper importante tener dosis óptimas de vitamina C, y claro, de todos los nutrientes. Y también nos sirve muchísimo como un antioxidante. Te dije 4 funciones de las muchas que hay, pero estas 4 funciones se alcanzan con dosis óptimas, no con RDAs. No por comer una naranja al día se te van a quitar las arrugas, no por una naranja al día vas a poder mejorar tu función de los vasos sanguíneos. Pero tomando una dosis de 1 gramo es más probable que en sinergia con los demás nutrientes y llevando obviamente un estilo de vida saludable, logres mejorar todas estas condiciones. Entonces, obvio, el tomar 1 gramo de vitamina C, pues implicaría que te tomes 16 naranjas. Eso estaría padre si la naranja no tuviera azúcar. Así que no es recomendado tomarse 1 litro de jugo de naranja diario, porque aunque vas a tener una dosis óptima de vitamina C, vas a tener una carga de azúcar altísima que después va a terminar en obesidad y que después va a terminar en diabetes. Entonces, ¿de qué forma puedes suplir esta cantidad de naranjas? Pues una forma muy práctica es teniendo un comprimido, una tableta que contenga 1 gramo de vitamina C sin la cantidad de azúcar que contienen las naranjas. Pero ya les había dicho que los nutrientes funcionan en sinergia. Entonces, si yo quiero mejorar la pared de mis vasos y tener una mejor calidad en mi piel y recuperarme mejor de las heridas y no tener arrugas, no sirve con tomar 1 gramo de vitamina C nada más, porque necesitas primero la base, que es la dieta, una dieta balanceada, estar bien hidratado, dormir bien, no exponerte al estrés, etcétera, pero además hacer una sinergia específica con otros nutrientes que nos van a ayudar a mejorar estas funciones. Por ejemplo,
Para estas 4 funciones que te mencioné, pues lo ideal es que combines proteínas, vitaminas C en dosis óptimas, utilizar otros flavonoides u otros antioxidantes como el resveratrol, utilizar otras moléculas como las proantocianidinas que nos ayudan a hacer angiogénesis, quiere decir ayudarnos a crear nuevos vasos sanguíneos y en fin, un sinfín de cosas que no acabaría yo en 15 minutos de poderte resumir todas las condiciones que se pueden sumar para entonces sí lograr efectos nutracéuticos efectivos, lograr incidir realmente en todos los sistemas funcionales y que por supuesto logres a través de la suplementación funcional sí mejorar cualquier condición clínica que tengas presente. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de la gente se conforma con el salario mínimo nutricionalmente hablando, la mayoría de la gente se conforma con, pues no estoy enfermo, pero sí estoy estresado, sí duermo mal, de repente tengo gastritis, me distiendo muy seguido de la pancita, no me siento con energía, no tengo buen rendimiento y creen que eso es normal porque nadie les ha diagnosticado una enfermedad. Y entonces fíjense en esta imagen que tenemos en pantalla, la salud promedio no quiere decir que es la salud óptima. La salud promedio, pues volteas a ver al lado, pues todos andamos igual, ¿no? O sea, simplemente en México, pues te vas a un transporte público y pues literalmente puedes ver cómo 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Y entonces luego tú estás delgado en tu peso y te dicen, ay, estás muy flaco. Pues sí, porque la salud promedio es otra, ¿no? Y entonces nos vamos yendo hacia la izquierda, poco a poco empiezan a aparecer signos de enfermedades, no todavía una enfermedad manifestada, pero sí signos o síntomas, pero pues te aguantas porque pues bueno, ahí me echo los Tums en la noche para la gastritis o pues me echo algún remedio casero, un tecito y te la pasas ahí medio paliando nada más los síntomas, pero obviamente cuando ya estás en enfermedad llegas al doctor cuando ya todo está súper avanzado y por eso es que hay tantas causas de muerte prematura, por eso es que hay tantas enfermedades en nuestro país, por eso es que las personas se mueren de diabetes cuando deberían poder controlar su enfermedad, de entrada prevenirla, porque es una enfermedad que se puede prevenir, pero si no la preveniste, por lo menos controlarla y que tuvieras niveles óptimos, aunque necesitaras medicamentos, etcétera. Pero pues desafortunadamente tenemos una cultura mala en cuanto al respecto de la salud. Por el otro lado, hacia el lado derecho, cuando empiezas a capacitarte, cuando empiezas a entender, que les agradezco infinito que se hayan conectado el día de hoy y que espero les esté aportando información de valor, pero empiezas a ver las cosas que no conocías o ante cosas que tenías alguna ignorancia, algún recelo, algo que no estabas tan seguro, pero empiezas a ver a la evidencia, empiezas a verlo con otros ojos, pues obviamente teniendo la información es mucho más fácil que empieces a incidir de forma proactiva, de forma positiva, en promover realmente una prevención oportuna, en promover realmente que tus células funcionen de forma óptima, que empieces a tener una salud por arriba del promedio y que entonces poco a poco nos vayamos acercando efectivamente a la salud óptima. Y para terminar esta charla, pues solamente quiero dejar ciertos comentarios muy particulares para que todo quede clarísimo. Número 1, ¿qué no hacen los suplementos? No tratan o curan enfermedades y ahí me reservo mi derecho de oportunidad a decir que tal vez combinado con todos los otros mecanismos de cuidar a la raíz, sí que lo podemos lograr. Pero insisto, son todas las acciones en sinergia, no solamente el suplemento, ¿ok? Tampoco previenen directamente las enfermedades, porque no es una acción aislada la que tenemos que hacer. Tenemos que incidir positivamente en toda la raíz del árbol. Uno de esos factores es la nutrición y dentro de la nutrición, sin duda, la suplementación es fundamental. Y tampoco nos ayudan a sustituir un tratamiento médico. Pero si nosotros logramos hacer un cambio en el estilo de vida oportuno, incluir la suplementación funcional, mejorar los hábitos, etcétera, pues créanme que vamos a poder dejar de gastar en medicamentos y poder invertir más en nutrientes, que es lo que realmente nuestras células necesitan. Ahora, ¿qué sí hace un suplemento? Definitivamente le da la materia prima a nuestras células para que las células optimicen sus funciones. También nos ayuda a complementar al cuerpo lo que le haga falta. Ya les había dicho, alguien que no come balanceado, que no come de todo, que no le gustan las frutas y verduras, que se hizo vegano,
que hace demasiado ejercicio, que tiene una enfermedad, ojo, que toma algún fármaco que genere una carencia. Por ejemplo, fíjense bien, la metformina, que es el fármaco más utilizado a nivel mundial para el tratamiento de la diabetes, genera deficiencia de vitamina B12. Si tú me estás escuchando y tomas metformina, ¿te mandó tu médico suplemento de vitamina B12? Lo dudo. Entonces, les dije uno, cada fármaco tiene un efecto secundario negativo. Entonces, ¿cuántos fármacos hay que generan deficiencias específicas de ciertos nutrientes y que no nos dicen y entonces no los reponemos? Y entonces no mejoras, aunque te estás tomando la medicina, probablemente porque a tu célula le falta materia prima. Y la otra es que los suplementos pueden ayudar a que la célula elimine lo que le sobra. Por ejemplo, el hígado. El hígado metaboliza un montón de cosas y cochinadas que comemos a veces en los alimentos sin darnos cuenta, colorantes, conservadores, restos de pesticidas, en fin, una cantidad de moléculas impresionante. Y además metaboliza los fármacos, y además metaboliza el exceso de las grasas, y además metaboliza el exceso de los carbohidratos. El pobre hígado está hasta el gorro de chamba y ni siquiera le das los nutrientes que necesita para funcionar en óptimas condiciones. Entonces, para todas esas cosas sí sirven los suplementos y obviamente, ¿qué más quisiera yo que poder tener 10 horas en esta charla para poder contestar todas las preguntas que les vayan a surgir, que espero que sean muchas y que pues obviamente la invitación es acercarse a algún profesional que sepa del tema, que los pueda asesorar. Hay información de muchísimo valor en internet, pero aguas que también hay mucha información que no debería de estar ahí. Pero bueno, pues espero que con esto haya sido clara y los dejo con esta reflexión, que es una frase que tiene muchísimos años, pero que vean cómo desde entonces pues empezaba a perfilar lo que tarde o temprano iba a tener que suceder pues en el mundo y en la forma en la que vemos la medicina y en la forma en la que tratamos a los pacientes, que la dijo Thomas Alva Edison, que dice: el médico del futuro no dará medicinas, interesará a sus pacientes en el cuidado de la humanidad, en la dieta, en la causa y en la prevención de las enfermedades. Y pues díganme si no, si esto tiene toda la relación directa con la medicina funcional, con lo que les platiqué de este árbol maravilloso por el que empezamos el día de hoy. Y pues solamente reflexionemos si estamos apoyando todavía más a esta medicina farmacéutica, donde el interés primordial es hacer un diagnóstico de una enfermedad para saber qué medicamento comprar, o si estamos dispuestos a cambiar por completo la raíz de nuestro árbol para lograr que nuestros sistemas funcionales estén en óptimas condiciones y que desaparezcan esos signos y síntomas que nos llevan a la enfermedad. Les agradezco infinito su atención, fue un placer para mí poder compartir con ustedes. Me quedo con pues el saber que por lo menos una persona cambió su chip el día de hoy, que a alguien le hizo sentido lo que platiqué el día de hoy. Y pues sin más me despido, sin antes nuevamente agradecer que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, doctora. Gracias, Jania, por esta plática tan interesante, la cual compartiste el día de hoy con nosotros. Como siempre, con muchos temas o abordando temas que son de interés para todo el mundo, que con que agarremos un poquito, si pudimos agarrar un poco de lo que nos dijo Jania y llevarlo a nuestra vida diaria, creo que será más que suficiente. Pero si queremos saber más, no se olviden que todas nuestras pláticas que quedan grabadas y las publicamos al día siguiente en la página de Facebook de USANA México y la página cerrada de Familia USANA MX. Ahí las pueden ver mañana si es que quieren volver a verla y entender mucho mejor lo que ella nos estuvo platicando el día de hoy. Nos puso sus redes sociales, si queremos contactarla, pues basta con decir que es nuestra líder oro ejecutivo, Jania González, y entonces la buscamos, la contactamos y podemos platicar con ella. Muchas gracias a todos. No me queda más que despedirnos el día de hoy y nos esperamos y nos vemos el próximo jueves, donde tendremos una plática muy interesante con 3 diamantes. Va a ser un panel con 3 diamantes, la cual no se la pueden perder. Nos vemos el próximo jueves, mismo horario. Muchas gracias, Jania, y nos vemos pronto. Gracias a todos. Buenas noches.